En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas noches, señoras y señores. Anda, que vaya jueves que hemos elegido para hablar de los problemas que tienen en Venezuela, que tienen en Colombia, que tienen en Nicaragua. Y digo, ay, Claudio, hijo mío, dice, ¿por qué no has hecho un programa de lo que tenemos hoy? Además, con las noticias tan calentitas que tenemos en España. Podríamos hablar con ello, pero hombre, todo se ha precipitado, que estos programas los tenemos que hacer con cierta antelación. Si no, seguro que hubiéramos montado un programa también paralelo para hacer contraprogramación a lo que hemos tenido esta tarde en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar a 7.000 kilómetros, a 8.000 kilómetros, qué es lo que opinan nuestros invitados que está sucediendo en Venezuela, qué es lo que está sucediendo en Colombia, bueno, y si tenemos un poquito de tiempo, qué pasa en Nicaragua. Para ello nos acompaña nuestro buen amigo Jesús Herrera. Muy buenas, Jesús. Buenas tardes. Periodista, con muchas inquietudes en Hispanoamérica, ¿verdad que sí, Jesús? Y muchas cosas que preguntar a nuestros dos invitados. Federico Luceno Pombo, muy buenas, que usted es una cara muy conocida, lleva aquí, no sé, toda la vida. Yo creo que Popular Televisión, Gervasio y él empezaron con esas conversaciones en el Riojano, donde jamás nos ha invitado este año ni a Jesús Cabezón. Buenas noches, Jesús Cabezón, ni a quien les habla. Pero esto funciona así, Él no nos invita porque tiene, claro, es un programa de culto el que él tiene y entonces no tenemos cabida en este 2018, pero bueno, ¿qué más da? Y además, nos has venido con la bandera. Nos has venido con la bandera de Colombia. De Ecuador. De Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, fíjate que te iba a preguntar, y espero que no te metan en una complicación. La diferencia entre la bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador. Son exactamente iguales. Iguales, pero algo se solo diferenciará, cambian los escudos. Solamente el escudo. Por ejemplo. Y algunos las estrellas. Prácticamente el escudo de Colombia, que tiene el cóndor, tiene un pequeño barco Ecuador. Ajá. Venezuela ahora han cambiado porque Venezuela han puesto las estrellas y han cambiado un poquito por el tema bolivariano. Pero fue una idea de uno, para mí, el más puro libertador, por eso le mataron, que era Antonio José de Sucre, el gran libertador del Perú y el gran libertador de Ecuador, entre otras cosas. Y son los colores bolivarianos. Bueno, también pues sucrañanos, podemos llamarlo, de alguna pues manera. A ver si algún día te dignas en invitarnos, hombre, ya que por lo menos. Oye, para los amigos. Ya que lo dices, los tres habéis estado en conversaciones riojanas en el 2009. Cenando fabulosamente bien. Sí, en el 2009. Venga, vamos a dejarlo, Jesús Cabezón. Vamos a empezar a hablar con personas serias. Vamos a llevarnos bien, que hay gente seria aquí. Jesús Cabezón, ¿se distorsiona mucho cómo se ven las cosas a 8.000 kilómetros? No, yo creo que no se distorsionan. Hoy la información que recibimos de lo que ocurre en los diferentes países del mundo la recibimos en tiempo real. Otra cosa es el juicio que nosotros hagamos de esos acontecimientos. Pero las noticias que recibimos son las que son. Es decir, los resultados que hemos visto de las elecciones en Venezuela son los que son. Otra cosa es que esos resultados nos merezcan un juicio u otro. Pero eso lo hemos conocido en tiempo real. Es decir, ahí no hay discusión. Otra cosa, ya digo, es la opinión que podamos tener de esos resultados o de esos acontecimientos, dependiendo de dónde nos situemos, ¿no? Lo que ocurre en Nicaragua lo sabemos en cuestión de minutos, es decir, las agencias te dan las noticias de forma inmediata y de los resultados en Colombia, pues igual hemos conocido los resultados de las presidenciales en Colombia de la primera vuelta una vez que se realiza el escrutinio en aquel país. En eso no hay
no hay problema. Otro tema, digo, es que tengamos la óptica de juzgar las cosas no solamente con nuestra visión de occidentales instalados, sino que también tengamos un cierto sentido crítico a la hora de enjuiciar determinadas cosas. Y desde España, Federico, tenemos claro cómo nos posicionamos con los países. ¿Es variante nuestro posicionamiento dependiendo de quién esté? Lo tenemos claro, te digo, porque en Venezuela, hombre, ha chocado bastante a algunos, entre ellos a mí, con la última visita de nuestro anterior presidente, bueno, donde más o menos nos venía a decir que en España teníamos, parece, una imagen distorsionada de lo que estaba sucediendo allí en Venezuela. Por eso te hacía la pregunta. Entonces, yo creo que no. Fíjate, yo curiosamente, además lo hablo muchas veces con los dos invitados, con Jesús Cabezón y con Jesús Serrera. Yo creo que no. La gente, lo que pasa, tiene un desconocimiento importante y hay unos clichés y unos tópicos que se siguen usando. Es decir, no sé, mucha gente habla de México y te habla enseguida de La Ranchera y de Jorge Negrete, y te habla de Venezuela y te habla, pues no sé, casi de Carlos Andrés Pérez, que bueno, que ahora ya no está en el gobierno. Fíjate, pero lo que ha cambiado en el caso de Venezuela, si queréis que empecemos hablando de Venezuela, sí. es que ha sido una transformación total. Yo pongo un ejemplo que he vivido. Yo hace muchos años había un grupo mítico del rock venezolano, que eran los Impala. Nosotros íbamos a verlos desde Colombia a Venezuela, a Chacaíto, y en fin, tocaba ellos, actuaban en Sabana Grande. Y yo recuerdo que mamá me decía, oye, cómprame unos chocolates que no había, que solamente lo había en Venezuela y en Panamá, que por ejemplo no había en Colombia. Cuando querías cambiar dinero y venías a España, estaba en el Banco Santander un apellido que todos conocemos, Ormachea, Nacho Ormachea, que llevaba la moneda extranjera. Solamente se cambiaba el peso mexicano y el bolívar. Te estoy hablando de el año 67-68, que yo venía aquí a veranear y yo vivía en Colombia. Yo recuerdo que un bolívar, tú Jesús, que también tenías familia en Venezuela, lo recuerdas, un bolívar eran 14 pesetas. Ahora 10 millones de bolívares, repito la cifra, querido Claudio, 10 millones de bolívares son 100 euros. O sea, cuando un país tiene esa transformación económica, dicen que la economía es el motor de todo lo que ocurre en un país, yo creo que con eso sería un titular. O sea, 100 millones de bolívares en este momento son 100 euros. Y yo he cambiado un bolívar y me daban 15 pesetas. Bueno, y Jesús, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en cuántos años? ¿Veintitantos años? ¿Qué ha pasado en veintitantos años? Bueno, me pides un resumen. Un resumen en 3 minutos. Sí. Bueno, yo creo que Venezuela todos conocemos o intuimos que es un país que, en fin, ha vivido un poco del monocultivo del petróleo, también en los momentos buenos. En esos que ha descrito Federico era igual, claro, el petróleo estaba disparado y entonces yo creo que los venezolanos creyeron que había una riqueza eterna por delante para todo ese tiempo. Las trapacerías gubernamentales también existían entonces, no estamos hablando de una democracia ideal por un chavismo revolucionario, también sucedía. Pero efectivamente, en cuanto empiezan las primeras crisis, el régimen bolivariano aprovecha eso para llegar al poder mediante el populismo que, no por casualidad, también se parece un poco al que hemos vivido con Podemos o con otras formaciones radicales en España, aunque aquí existían frenos de otro tipo por parte de los grandes partidos, por algún otro partido naciente y por una clase media poderosa como en España. Bueno, la corrupción, la miseria y digamos, la planificación quinquenal comunista de aquella mala manera, pues convirtió Venezuela en lo que es hoy. Y yo creo que, como decía antes Jesús, aunque nos llegan las noticias y la realidad de lo que sucede pues muy rápidamente, todavía hay mucha gente aquí en nuestro país que respalda políticamente a Maduro y a su régimen, a pesar de que es absolutamente conocido
la miseria que hay en ese país, la miseria y la represión cada vez se parece, Venezuela se parece cada vez más a Cuba, o yo más bien diría, no sé qué piensan nuestros interlocutores, sino que ya ha superado, digamos, el deterioro de Cuba. Un dato, en las últimas elecciones han participado solamente de 200 millones de venezolanos que podían votar, Jesús, un 36%, que es un porcentaje el más bajo en toda la historia democrática, porque yo no creo, estoy con Jesús, que ahora no hay democracia en Venezuela, pero un 36%, o sea, es prácticamente, no había gente en la calle, hay los reportajes, lo que decía Jesús Cabezón, que la noticia te llega, veías las televisiones, no solamente las televisiones españolas o europeas, sino las latinoamericanas, las colombianas, las chilenas, las hondureñas, y veías que no había gente en la calle. Déjame que a Jesús le ponga, Sí, claro. Jesús siempre sale airoso de los bretes, pues déjame que te pongan un brete. Ya que por amistad, déjame que te pongan un brete. Yo, a estas alturas de la película, tú no tienes pelos en las lenguas para decir lo que creas oportuno. Pero es complicado escuchar a nuestro expresidente hablando, hombre, yo no me atrevo también a decir las bondades que hay en Venezuela y lo que vosotros estáis palpando, o sea, a ver, ¿dónde está la confluencia? ¿Dónde está si hay término medio? Por un lado, nos dice un expresidente de España, pues hombre, que vive, de momento estamos en un país civilizado, y que va a Venezuela y que te dice, oye, no es para tanto lo que está pasando aquí. Bueno, yo a eso te contesto. Primero, yo no estoy de acuerdo en el papel que ha desarrollado Rodríguez Zapatero en Venezuela, fundamentalmente una vez que se rompe el diálogo posible entre la oposición y el gobierno. Y yo no estoy de acuerdo en que haya ido a cubrir aparentemente la legalidad, entre comillas, de las elecciones convocadas por Maduro. Yo no estoy de acuerdo en lo que ha hecho Rodríguez Zapatero. Y además me ha extrañado porque Rodríguez Zapatero no es precisamente el presidente de España que más le haya gustado la política exterior. Le ocurre como a Rajoy, es decir, que le repele la política exterior, no se sienten a gusto en los foros internacionales. No sé si lo notáis, Rajoy no está a gusto. Sí, sí, es cierto, sí. A una cumbre, a una reunión en la Unión Europea, igual le pasaba a Rodríguez Zapatero porque no controlan determinados mecanismos de esa política internacional. Y bueno, Rodríguez Zapatero quizá en su bienestar en España pues encontró una salida para pasar una temporada en Venezuela, enredando, hablando con uno, con otro. A mí no me ha gustado ese papel, pero bueno, cada uno asume lo que le parece oportuno y hace su papel. Yo, en todo caso, a propósito de Venezuela, diría que todos hemos infravalorado a Maduro. Y quizá yo el primero. Es decir, todos hemos dado por hecho que Maduro era un conductor de autobuses poco preparado, tal y no sé qué, pero él ha aguantado una reforma constitucional, él ha aguantado la convocatoria de unas elecciones hechas a su forma, para que él sea el primer beneficiario de esas elecciones, y con todos los problemas que hay en Venezuela de carestía de la vida, de carencia de alimentos, de medicinas, de descomposición de la propia sociedad civil que vemos que existe en Venezuela, pues Maduro gana las elecciones. Es decir, es verdad que con un porcentaje de participación bajo, nunca son los porcentajes de participación en las elecciones en América Latina muy altos. Las últimas elecciones en Colombia presidenciales no se ha llegado al 60% y se considera un éxito de participación. Jesús, perdona, te recuerdo ¿no? en la época de Carlos Andrés Bueno. o de Rafael Caldera, el porcentaje en las elecciones cuando era COPEI y ADECOS eran casi un 80, 82%, 78% Bueno, en los, vale, en pero los con años ese, democráticos. con ese venezolanos, porcentaje del 30 y tantos, no llega al 40%, pues gana Maduro unas elecciones, lo cual quiere decir que hay un porcentaje muy amplio de la población que con todos los problemas que vive su país, pues va a las urnas y vota a favor de este personaje. Es decir, eso yo insisto, hay a veces que no tenemos que infravalorar la capacidad de maniobra que tienen determinados personajes cuando controlan el poder. Eso que es así, yo creo que influyen de manera muy fuerte dos factores, que no sé si es uno solo. Digamos, la tutela de Cuba y las Fuerzas Armadas, por eso yo que no sé si son una misma cosa, ¿no? Que son, bueno, grandes expertos en la supervivencia de regímenes totalitarios. Probablemente tienes tu razón en que Maduro, un hombre curtido en la política desde bien joven, es bastante más listo de lo que le concedemos, pero yo creo que
política arropada y tutelada y vigilada por Cuba de manera presencial en la seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas, en la política en general, es vital para que el régimen se mantenga, marque bien. Bueno, la represión es brutal y además ahí han votado 4 millones de venezolanos con los pies. En ese momento hay 4 millones en los últimos 2 años, 4 millones, que es un porcentaje muy impresionante, básicamente en Colombia y también en España, concretamente en las Islas Canarias. Hay que recordar, que es lo que decía Jesús Herrera, que bueno, es un hijo totalmente del castrismo más ortodoxo, porque él se entrenó en el sentido dialéctico, por llamarlo de alguna manera, en Cuba, cuando era sindicalista, era uno de los dirigentes sindicalistas del gremio de autobuses en Caracas. Y yo sigo pensando, es un poco lo que decía también Jesús Herrera, del ejército, el alto mando, los altos mandos están totalmente, no hay duda, porque tienen unos privilegios exquisitos, tienen sus tiendas, en fin. Y es lo que está apoyando Maduro. Y luego lo que también es cierto, la influencia cubana es importantísimo. A mí me ha dicho que todos los servicios secretos cubanos están ya metidos, el famoso G2, el tenebroso G2, está en Venezuela. Pero estoy también totalmente de acuerdo con Jesús Cabezón, que todos le hemos tomado un poco a chiste y no te está preparado, y está demostrando que tiene mucha correa. Pero bien, es cierto lo que decís y asumo lo que estáis comentando, pero se le ha infravalorado porque es peor que Chávez. O sea, a Venezuela le hubiera ido mejor, es una pregunta difícil, pero vaya, vosotros que sois expertos, me imagino que tenéis salida. ¿A Venezuela con Chávez le hubiera ido mejor que con Maduro lo ha empeorado potencialmente? Hay un dato que yo quiero decir rapidísimamente. Ha habido otro candidato, ha habido dos, pero bueno, un candidato que es un poco el chavismo sin Maduro, que es Henry Falcón, que fue gobernador de Barquisimeto, que ha sacado un 22%. Él es un hombre de origen y de formación dialéctica chavista, pero antimadurista, y tiene un 22%. Luego una cosa, dicen que es lo típico de la CIA, siempre sale un pastor protestante a enredar. Sí, pero Fede, te estoy preguntando si tú crees, y es una pregunta que hago a todos, ¿no? Si tú crees que Maduro ha superado en torpeza a Chávez, y que si a Venezuela le hubiera ido mejor dentro del panorama que estamos expresando, que estamos poniendo, ¿cómo lo veis? Pues claro, no lo sé. Yo creo que no lo sabéis. Yo creo que el deterioro económico es política ficción. Podría haber sido el mismo, pero desde luego Maduro no posee el carisma ni de lejos que tuvo Chávez. Chávez hubiera, entre comillas, vendido mejor la miseria y las dificultades de Venezuela ante el mundo de lo que lo está haciendo Maduro, a pesar de algunos esfuerzos de sostenimiento como el de Zapatero, que no me puedo resistir a sentirme absolutamente desolado porque uno de los nuestros, un expresidente europeo, mantenga esa equidistancia. No sé, yo creo que debe haber una mala conciencia de un izquierdista que ha tenido que salir mal del puesto de trabajo para mantener o para ser, digamos, tan tibio con el régimen venezolano. Por lo menos, hombre, pasar hambre no pasa mucho, ¿no? Bueno, casi le agreden, ¿eh? Tuvo que salir físicamente por pies. Acordaros que, bueno, fueron a por él. En su momento, no ahora. No, en las últimas elecciones, claro. Al salir de un colegio electoral parece que algunos le recriminarían. Le tiraron varias cosas. Sí, hombre, normal. Un incidente a la puerta. Bueno, ya, pero hombre, tuvo, en fin, que no le aplaudieron precisamente. Jesús, vamos, no fue recibido con palmas. Oye, ¿y qué camino lleva? Porque es que cada mes es peor, Yo tengo aquí, quien más que menos, tenemos familiares, Jesús tiene sus familiares que yo tengo en Venezuela, se han venido ya para Madrid. Este año precisamente se han venido para Madrid 4 familiares y tiene muy mala pinta. Y yo os pregunto, ¿cuál va a ser el tope de Venezuela? ¿Qué pretenden en Venezuela? Bueno, la pinta es muy mala. ¿Pero qué pretende Jesús? Porque el personal que pueda, pues pondrá la tierra por medio, es decir, se marchará y se marchará a Colombia, se marchará a Estados Unidos, se marchará a España los que puedan, y los que no puedan pues se quedarán a vivir como puedan en Venezuela. Yo creo que esa es una tragedia que únicamente se puede solucionar realmente con una voluntad de diálogo entre los venezolanos, con el apoyo de la comunidad internacional, pero la debilidad de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, es la que es muy una debilidad
credibilidad muy fuerte para poder llamar la atención y hacer sentar en una mesa a las partes para salir de una situación a la desesperada como es la de Venezuela. Yo no veo un horizonte, y más ahora que Maduro sale reforzado después del resultado que ha obtenido en las urnas en unas elecciones que la ha convocado a su manera y para él, pero la ha convocado, los ha ganado y se siente fortalecido con ese resultado y por lo tanto complica más la situación. Sí, el problema, o uno de los problemas, es que tampoco se ve en Venezuela una sociedad civil estable, es decir, funciona por oleadas. Hoy salen a la calle, mañana meten a 4 a la cárcel, otros se exilia, esta vez participan en las elecciones, esta vez no. En fin, le cuesta armarse una sociedad civil, bueno, yo diría que la palabra es estable y potente. Ante eso y un régimen autoritario y con unas fuerzas armadas muy fieles, pues será difícil que eso tenga una evolución a la europea. Probablemente esto termine por tener un final violento. Y no sé en qué términos, en qué resultados, en qué desenlace. Es un poco lo que decía Jesús Cabezón, el que puedes estar yendo, pero es que además el porcentaje o un poco digamos la etiqueta de la gente que se está exiliando en este momento, tú conoces a alguna de ellas, una querida compañera, por ejemplo, Dulcinea Meneses, esta gente que están saliendo ahora son profesionales, muchos de ellos de la izquierda, es decir, Acción Democrática, creo que estar de acuerdo que era un poco el socialismo, bueno, un partido estaba en la Internacional Socialista, Carlos Andrés Pérez, creo que era el vicepresidente, ¿no?, de la Internacional Socialista. Esta gente son votantes de familia clásica de Acción Democrática, o sea, del socialismo democrático, de la socialdemocracia. Pero el problema es para los que no pueden salir. Y están en el exilio. Pero el problema, Fede, es para los que no pueden salir. Ah, no, claro, lo que decía que Jesús. tiene posibilidad, pues mira, oye, te da claro, mucha pena. claro, no, si estamos de acuerdo, claro. Salir de tu la país, gente que puede salir, que no es la oligarquía que pero está bien, en Miami, que vienen a Tenerife, prácticamente a Tenerife o a Estados Unidos, prácticamente con lo opuesto. O a Colombia, o a Colombia, un claro, millón de venezolanos al lado. No, pero me refiero al Colombia porcentaje, que era gente que ha no votado es el paraíso, siempre. es mejor, pero no es el paraíso. Las claves, tú antes apuntabas algunas, es decir, dependiendo de lo que vaya a ocurrir en Cuba, ahí puede también influir en lo que va a suceder en Venezuela. La evolución del precio del petróleo, lógicamente, también va a suponer el ir en una dirección o en otra. Y el tercer tema es el ejército. Si el ejército sigue estando a gusto con Maduro, pues Maduro se sostendrá sobre el ejército. Si hay sectores del ejército que empiezan a dudar de la viabilidad de su futuro, pues pondrán en cuestión la figura de Maduro. Pero Jesús, hay una cosa que quiero que nos aclare, a mí, por supuesto, y a todos. Hay una cosa que me aclare. Yo hablo con vosotros y con toda la gente relacionada y me dicen, no, Claudio, es que hay dificultades a la hora de comprar papel higiénico. Algo que puede llamar la atención, que exagerados, no, a la hora de comprar un filete. Y yo te pregunto, ninguno puede comprar un filete. ¿Hay algunos que tienen que ir a Colombia a comprar filetes, a comprar productos de primera necesidad? ¿O son todos? ¿O son unos cuantos millones los que tienen que hacer eso y el resto tienen filetes y tienen papel higiénico? Si tienes acceso al dólar, se Claro, consigue, claro. ¿eh? Eso es lo que te estoy millonarios de Es decir, Madrid, Es que las noticias que te vienen, no, tienen que ir a productos básicos, tienen que ir a tal. Y dice, bueno, pero ¿son todos o son los de siempre? Mira, vamos a ver, es decir, vamos a hacer un paréntesis sobre Sí. Venezuela. En Cuba tú entras en cualquier tienda de Cuba y los estantes están absolutamente vacíos. Es decir, ahí no hay nada, hay 2 o 3 cosillas de nada. No ves a demasiados gordos en la calle. Pero tampoco hay una hambruna generalizada, es decir, la gente no se muere de hambre en Cuba. ¿Y en Cuba hay necesidades? Pues todas, todas. ¿Y quién tiene acceso a comprar algo? Pues en el mercado negro. Si trapicheas con el dinero que te mandan los familiares del exterior, y con esto la gente sobrevive. Y en estos países, en Venezuela no tanto, porque en Venezuela es un país que tiene también una infraestructura industrial y tal, y es decir, hay una masa crítica obrera y tal, que también tiene un cierto poder adquisitivo, no todos son millonarios, pero bueno, la gente sobrevive, unos mejor, otros peor, pero la gente sobrevive y tira para adelante. Lo que probablemente suceda, Jesús, es que quizá en Cuba, mal que bien, cada vez hay más gente con más acceso y en Venezuela cada vez menos. Claro. Aquí, Sí. mira, aquí se ha citado la Organización de Estados Americanos, el 80%, según un dato de la Organización de Estados Americanos, el 80% de los hogares venezolanos están padeciendo físicamente hambre, el 80%.
Y yo recuerdo que muchos conocéis Caracas, de muchos de nosotros, que bueno, era espectacular Caracas. Yo pasaba de Popayán, por ejemplo, el sur de Colombia, o el mismo Bogotá, y pasabas a Caracas, aquellos años de los 70 y esto, era pasar, bueno, hace muchísimos años, supongo que sería un españolito de Valladolid que se iba a París. Era impresionante, impresionante. Por no hablar de Miami, cuajado Claro, de venezolanos, bueno, y ¿te acuerdas? el DM2. Está barato, ¿no? Lo llamaban, está barato. Un televisor, ¿no?, con $500, está barato. Claro, la mayoría de los dependientes eran hispanos y entendían. Está barato, está barato. Bueno, pues ahora, hemos estado viajando un poquito a 7.000 kilómetros, nos vamos a ir un poquito más lejos, 8.000, 1.000 kilómetros más, y nos vamos a Colombia. Yo sé que esto os apasiona mucho. A Jesús Cabezón, a Federico y a Jesús Herrera, el tema Colombia da mucho juego, no tiene nada que ver con Venezuela. Vamos a ver. Corregidme, he visto unos datos ahí, ya saben, Google, en fin, estas cosas. Antes uno se iba a la enciclopedia, ahora vas a Google y te facilita mucho las cosas. Hombre, y puedes saber con cierta propiedad. Dicen que en una encuesta los principales problemas de Colombia está, primero, por este orden, la calidad de salud en Colombia, un 53%, la calidad de la educación, un 41%, y el desempleo, un 40%, y la seguridad, un 20%. Y sorprende en esta encuesta que la guerrilla, el narcotráfico, no esté dentro de las inquietudes que puedan tener en Colombia, que esto sorprende a la hora de hacer una encuesta. A lo mejor a ellos no les sorprende porque viven en el día a día, ¿no? Yo no sé qué lectura podéis hacer de estas prioridades que tienen los colombianos, donde no queda reflejado, pues hombre, como les estaba comentando, la guerrilla, el narcotráfico, la corrupción, que también ahí tienen en Colombia, y priorizan, como he comentado, la salud, la educación. Mira, ahí estás dando pie a una pregunta que tú nos hacías al principio. Es decir, la percepción que a veces tenemos de determinadas realidades. Es decir, las preocupaciones en Perú, en Colombia, en países que ya tienen una cierta estabilidad con todos los problemas, es decir, la preocupación que tienen es la calidad de la enseñanza y la calidad de la sanidad. Es decir, no les preocupa tanto el narcotráfico, porque el narcotráfico no configura su espacio vital inmediato. Es decir, seguramente si hacemos una encuesta en Tarifa hoy, seguramente el tema de la droga es una prioridad dentro de sus problemas, digo yo que no lo sé. Pero en Cantabria no es una prioridad el tema del tráfico de la droga y de la marihuana y no sé qué, es decir, estaría en el puesto pues 17 o 18 de la... Pero, es decir, en estos países el narcotráfico, es verdad que ha configurado una determinada situación crítica en Colombia muy aguda, pero no ha estado en los núcleos urbanos, no ha estado en el día a día del personal. Y de hecho, cuando haya habido elecciones después del proceso de paz que se firma en contra de la opinión de la derecha de Uribe y compañía, es decir, resulta que en las elecciones los de la FARC obtienen un ínfimo número de votos. No llegan 0,23, ¿vale? Que es una cosa mínima, menos que los ecologistas. Es decir, tienen los escaños que les concedieron por los acuerdos de paz. De hecho, en las presidenciales ni siquiera presentan al candidato porque tienen miedo al ridículo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que las preocupaciones de estos países realmente, esos que tú dices en la encuesta, son verdad. Si lo que preocupa a la gente es la calidad de la enseñanza y la calidad de la sanidad, la seguridad en las calles. Este es un problema que configura el día a día. En Venezuela, cuando yo estuve hace algún tiempo, la primera vez que estuve en Venezuela fue en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, pues la seguridad en las calles era un problema. Cuando volví, después, al cabo de unos años, la seguridad era un problema en las calles. Te decían en el hotel, mucho cuidado donde va usted. Bueno, eso es un problema real. ¿Por qué? Porque forma parte del día a día de los ciudadanos. No forma parte, no sé qué asunto que está en el interior de Venezuela o en el interior de Colombia, que se vive de otra forma en los núcleos rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por lo tanto, coincido en que esa encuesta responde a las necesidades y problemas reales de los ciudadanos.
en Colombia en estos momentos. Federico tiene ganas Sí, de yo hablar de coincido, Uribe, no, ¿no? yo coincido, me preocupa. No, tiene me ganas preocupa, pero coincido. Cuando antes has no, dicho lo de Uribe y la derecha y tal, ha hecho un no, yo no he gesto hecho como ningún diciendo. gesto. Yo no he hecho ningún Ha gesto. hecho un gesto como Yo no diciendo. he hecho un gesto porque Ya yo soy un empezamos. demócrata, tan demócrata No, bien, bien. o más que tú, querido. Bueno, seguro que sí. Seguro Oye, que sí. no, pero de Oye, verdad, no, que digo que ¿me me dejas preocupa. a mí un momentito? Sí, claro. ¿Me dejas a mí? Claro. El no, proceso es que de. me atacas mucho. Bien, el proceso de paz. Tú has hablado conmigo 40.000 veces. Sí. Y no te hace mucha gracia cómo se ha llevado. No, bueno, yo no estoy de acuerdo. Quiero decir, el referéndum se perdió. Es decir, la gente, con un porcentaje pequeño, se ganó el no a las conversaciones. Yo, todo lo que ha dicho Jesús, me preocupa coincidir con él, pero coincido totalmente lo que ha dicho de las prioridades. Pero hay dos datos. Jesús Cabezón ya citaba. El porcentaje mínimo casi ridículo que sacan las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en las elecciones, menos que los ecologistas, que el Partido Verde, que por ejemplo está ahora con Fajardo. Hay un dato clarísimo. El jefe de la delegación de los acuerdos de paz de La Habana, Humberto de la Calle, ha sacado un humillante 2%, con el Partido Liberal, que es uno de los partidos tradicionales de Colombia. Pero Fede, esos datos demuestran que el proceso de paz ha sido interesante. No, yo pienso que no. Hombre, ¿cómo no? Si estás diciendo humillante que los que la guerrilleros persona- han sacado vamos a esos ver, pingües vamos a ver, votos, vamos a ver. pues entonces el proceso Insisto, el que vende en La Habana el proceso como la maravilla, la panacea para todos los grandes problemas seculares de Colombia es Humberto de la Calle. Humberto de la Calle vende eso y es su gran eslogan electoral. Insisto, saca un 2%, cuando el presidente del partido es un expresidente como César Gaviria, por cierto, veraneante de la Universidad Menéndez Pelayo, que espero que no le quiten la medalla como hicieron con el presidente Álvaro Uribe. Para mí es un fracaso total, humillante. No han podido, fíjate, tienen que pagarse sus gastos, porque no han llegado al 2%, que es lo que la Constitución de Colombia cubre. En el momento que tienes un 5%, el gobierno colombiano o el Estado colombiano paga algo. Es humillante, pienso, porque el gran eslogan de Humberto de la Calle era: yo fui el hombre de la paz, yo he sido el hombre de la paz, 2%. Vamos a ver, no quiero entrar en estas polémicas porque el ciudadano que nos esté viendo seguramente tiene sus dudas de quién estemos hablando. De Humberto de la Calle, ¿sí quién es? Un antiguo jugador del Racing. Bueno, vamos a ir por Jesús, partes. el desprecio Vamos a ir ha por sido partes. el No. representante del No. gobierno de Colombia en Es- las conversaciones Sí, con los pero no comandantes es- guerrilleros. sí. Yo creo que es un personaje, en un Colombia personaje- es un un personaje personaje interesante, importantísimo. un Pues personaje hombre, no digas interesante que en no. el proceso Hombre, de- pues no es jugador de nada, a lo mejor jugador de muertes, pero nada más. Es un interlocutor al que manda el gobierno de Colombia, de Santos, para que sea el artículo. Que le da la mano Raúl Castro, entre otros. Y está con el Papa. Y otros. Pero Bueno, vale. vamos, Jesús, continúa tu exposición. No, es que parece que Humberto de la Calle fuera el líder o el portavoz de la guerrilla y que ha perdido, ¿no? Humberto de la Calle es un ciudadano que él cree que su protagonismo en las conversaciones de paz le iba a dar más chance en las elecciones y no ha ocurrido así. Y ha pinchado, ya está, no pasa nada. No, ya, pero bueno, pero era su Pero gran ¿quién no? bagaje electoral, era el Tampoco- éxito de las tampoco conversaciones el candidato guerrilleras, que ha de sacado Uribe, 2%. pero tampoco Bueno, el candidato de Uribe ha eso es, sacado vale. el resultado en la primera vuelta para ser presidente. Perdón. Claro. Yo Eso soy, hablamos. yo soy muy optimista respecto a Colombia. Es decir, todo lo contrario que es con Venezuela, me parece que Colombia ha dado en los últimos años, no en los últimos meses, en los últimos años, avances importantes, digamos, hacia el primer mundo, por hablar de una manera genérica. No todo lo que sucede en Colombia depende de si ha ido bien o mal los acuerdos de paz. Y de ahí, de que Colombia haya dado pasos de progreso importantes, es que las preocupaciones ya son otras. Ya Colombia no me parece que sea ya una zona de guerra contra el terrorismo o contra la droga. Me parece que es otra cosa y yo creo que todo el mundo lo ha entendido así. Y de ahí que quizás los candidatos que ahora van a disputarse una segunda vuelta, está Duque como heredero de Uribe, pero no es el mismo mensaje de Uribe, está más preocupado por la economía que tú decías antes. El otro, Petro, es un exguerrillero del M-19, pero no está pensando en coger las armas, sino en llevar a cabo o en proponer una política de izquierdas realista. Es decir, creo que eso, para mí, creo que significa un avance para Colombia. Otra cosa es, y es verdad,
que los colombianos han rechazado el acuerdo de paz, pero que hay más cosas en su entorno y creo que además cosas que invitan a un cierto optimismo. Pero qué, perdona, Fede, porque tú eres catalizador de un sentimiento. ¿Por qué crees que los colombianos han rechazado ese símbolo de la paz, esa unión? Vamos a ver, yo ha habido quiero recordar un dato importante. Colombia ha sido el único país de América Latina conflictivo y con problemas que no ha tenido nunca un gobierno militar, con el general Gustavo Rojas Pinilla, que luego sale la gente del M-19, que es un acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador, por cierto firman en lo que se llama el Frente Nacional en Sitges, en España. Pero yo pienso que lo han rechazado porque no tenía, era entregar medio país a la guerrilla. Estos chicos de la guerrilla, que no tiene nada que ver con aquella cosa romántica, podía estar de acuerdo o no. Allí en la guerrilla colombiana estaba Fabio Vázquez, gente importantísima, y muere un sacerdote carismático católico que es Camilo Torres. No tiene que ver con la guerrilla, que estés de acuerdo o no, de los años 60, del Che Guevara, en fin, de Douglas Bravo, toda esta gente que es otra mentalidad y otra forma de actuar. La gente no está de acuerdo, entre otras cosas. Ya con elecciones o sin elecciones, estos señores de las FARC tienen nueve diputados, en 9 me parece que son en el Congreso o al revés, sí, me parece que ya sin ningún tipo de elección. Lo de Gustavo Petro es curioso porque ha sido un pésimo alcalde de Santa Fe de Bogotá, un pésimo alcalde. Y en cambio por ejemplo, el Duque, que tenía un cierto prestigio en las labores que hizo en el ayuntamiento, ha tenido un palo, ha quedado el tercero en Bogotá en las elecciones. Quiero decirte que nunca se sabe. Pero yo pienso que ha sido básicamente por eso, porque no estaba nada claro. Luego además es una contradicción total. Santos fue ministro de Defensa cuando la guerrilla está vencida militarmente. Y luego cambia completamente toda la política de Uribe. Es que hasta el final, es que ha sido ungido por Uribe Santos. ¿Pero tú no consideras que ha triunfado Santos? Santos es un hombre totalmente desprestigiado, es decir, está clarísimo, su vicepresidente que ha sido candidato, Vargas Lleras, no quería saber nada. Le dijo Santos, yo puedo acompañarte, dijo, bajo ningún concepto, presidente, yo quiero que me acompañe usted en la campaña. Y entonces Santos le saca del gobierno y hace la campaña solo, pero en principio iba como de apoyo de Santos, fíjate, Jesús, si le quería ver. ¿Y tú qué opinas, Jesús Cabezón? No, yo creo que los acuerdos de paz en Colombia son un avance sustancial para Colombia. Y con todos los errores o defectos, lo que queramos plantear, que tiene errores y tiene defectos el proceso, porque es un proceso muy largo, muy complicado además en sus términos, muy farragoso incluso en los textos, con concesiones a la guerrilla, evidente, pero en un acuerdo de paz tiene que haber cesiones por parte y parte. Yo creo que el resultado final es beneficioso para Colombia. Y de hecho, Jesús Herrera lo decía, hay que fijarse en que es uno de los países de futuro. Y si exceptuamos Chile por otras condiciones y circunstancias, si me permitís, hay 3 países en este momento en América Latina del Sur, que son Argentina, Colombia y Perú, a los que hay que fijarse por dónde van los tiros. Yo creo que el futuro anda por ahí, pero lógicamente hay también muchos problemas. Pero el proceso de paz es un proceso irreversible. Y lo estamos viendo, es decir, las FARC entregaron las armas que tenían, las otras las entregarán o las han entregado de otra forma. Es decir, han quedado residuos que terminarán, es decir, masacrados. Y que mataron a 4 compañeros periodistas hace muy poco, Jesús. A mí no me gustan nada las concesiones que Colombia ha hecho a la guerrilla. No me gusta nada, porque creo que son injustas. Tampoco me gustan las concesiones que se hacen aquí a ETA, periódicamente. Solo por dejar caer la comparación, me gustaría que en España los sucesores de ETA recibieran el castigo que han recibido los guerrilleros que han concurrido a las elecciones. Yo creo que Colombia les ha castigado más que nosotros en España a los proetarras, ¿eh? Pues es una buena reflexión. De todas formas, que cuando se citaba a Álvaro Uribe en la historia de Colombia, en la historia moderna de Colombia, ha sido el único presidente que ha sido reelecto. Podía haber seguido, él dijo que no se cambió la Constitución, y ha sido el único presidente del siglo XX, en el último tercio del siglo XX, que salió elegido por mayoría absoluta en la primera vuelta.
Álvaro Uribe Vélez. Bien, pero ese progreso, pero vamos a avanzar, no vamos a Sí, estancarnos pero vamos, con en el un dato pasado. histórico. Perfecto, Uribe, lo que tú estás comentando. Pero Jesús hace una apuesta, los dos Jesuses hacen una apuesta, donde hablan. Oye, queridos amigos míos. No, que sí, los dos que- Jesuses. Bueno, bien, te vale, digo que no, es que muy tanto cordial, que yo Colombia- les quiero mucho, además, en fin, Que seguro que tanto Colombia como incluso admiración, yo les tengo admiración. por además, supuesto, porque que les tengo tanto mucho Colombia cariño. como Argentina Ya como que- Chile que me pongo romántico. los ven como Sí, países para seguir. Tú también, Federico, participas. Sí, sí. Bueno, Insisto pero, que no, pero has me dicho preocupa sí. coincidir con Jesús, pero estoy totalmente. No, pero de acuerdo. ¿por qué te va a preocupar? No, hombre, lo digo en broma. No, hombre, que ya hay lo tener sé, un poco de humor. pero Lo digo por el humor. que te esté escuchando Sí. tu defensa del pasado de Colombia, dice, bueno, por un lado No, estás no, diciendo no. que sí, y por otro lado añoras. No, vamos a ver. ¿Añoras el pasado? Jesús ha hecho un. Que fíjate Jesús que- Cabezón ha fíjate hecho que un gran he citado, titular. He dicho, aparte de Sí, sí. Chile, por otras Sí, circunstancias, he dicho Perú, sí, he completamente de dicho acuerdo. Perú, Colombia y Argentina, que son tres países que precisamente no Sí, sí. tienen en su presidencia a un rojo peligroso. No, por eso te digo, perfectamente de acuerdo. Es más, Sin embargo, Jesús desde ha mi hecho el punto de gran. vista, son los tres países que en este momento, si yo tuviera que Sin alguien me ninguna pidió duda. opinión, Sin ninguna de duda. futuro son estos tres. Pero además has hecho un titular que yo. Un ¿No titular le que incluyes a realmente- Chile? Sí, sí, sí. Ah, Sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí, Ese lo que para pasa que- empezar. lo que pasa que Yo, sin Chile- embargo, en Argentina tengo muy serias dudas porque Macri está pasando un momento tremendo y Pues echa la culpa al pasado, y el como sabes. y el peronismo o el kirchnerismo o los K, como les queramos llamar, que no le han dado ni 24 horas de tregua desde que tomó el poder, ahora le tienen acorralado. Vamos a ver cómo sale de... De todas formas, de yo ese- quiero decir una cosa. Jesús Cabezón ha dado un auténtico titular y una cosa que, vamos, que con que tengas un poco de cabeza hay que apoyar. Es decir, es la gran frase que ha dicho y es verdad. Es decir, las prioridades en este momento del ciudadano colombiano, tú lo has dicho, es la sanidad y es la salud. Completamente de acuerdo, es un titular. Es verdad, es verdad. Pero también quiero recordar una cosa. En la fuerza del narco que ha perdido, los guatemaltecos le echan la culpa a Uribe y dice, hombre, como Uribe les venció, se han venido a México todos y se han venido a Guatemala. Eso es una de las cosas. Sí. Yo que tengo Pero buenos amigos en Guatemala te lo han dicho a ti y a mí. Es por que ejemplo. Hombre, están todos aquí dicen, porque- hasta en Santander dicen que, decían los policías, que la droga no se erradica, se mueve. Claro, la por eso te quitas de digo, aquí Guatemala, y porque se en sitúa Guatemala, allá y tú tal. conoces bien Guatemala, en Guatemala no había ese problema nunca hasta ahora. Y luego, por ejemplo, en México, las bandas de México no eran de esa crueldad, no eran de esa actuación tan terrible que tienen, y son gente de Colombia prácticamente. Y entonces dicen, colombianos y mexicanos, sobre todo guatemaltecos, dicen, no, es que la culpa ha sido Uribe, Uribe les venció allá y se han venido todos a Bueno, Guatemala. que en México echen la culpa de la droga a Uribe queda no. Dicen de regular. de la violencia, vamos a ver, de la crueldad que está actuando Ya. los cárteles. No eran así. Es un hombre que oye, no lo digo, ¿Creéis? lo dicen compañeros nuestros Ajá. periodistas mexicanos. ¿Creéis que puede haber un conflicto entre Colombia y Venezuela por la tozudez de un presidente, en Yo este creo que caso Maduro? No sé lo que opinarán mis queridos El- Jesuses. Yo Los creo que no. pasos. Yo creo que nada en absoluto. ¿No? Siempre, bueno... ¿O es una válvula de escape para Venezuela? Esos conflictos fronterizos, por no remontarnos a la guerra del fútbol o a otros, están siempre ahí. Yo creo que Colombia y los colombianos están siendo singularmente solidarios con los venezolanos en apuros. Completamente de acuerdo. Convendría que no abusar de eso, pero me parece que es ejemplar en muy buena medida ese comportamiento y ese... Vamos a ver cómo te echamos una mano. Y eso desde Venezuela, Jesús Cabezón, lo ven como un alivio. No estás allí, no lo sabes. No lo sabes. Pero yo coincido un poco como... Es decir, aparte de ser una válvula de escape para Venezuela, el gobierno venezolano, es decir, dejémosles que vayan y compren y vuelvan, es una válvula de escape. Yo creo que es verdad que en Colombia hay una corriente de solidaridad hacia este personal y aparte también, y dicho muy a la corta, hay un poco de negocio ahí también, ¿no? Sí, seguro. Sí. Fíjate, en el puente que se llama curiosamente Simón Bolívar, no tan curiosamente, hasta hace poco no podían pasar, los venezolanos no podían pasar a Colombia y los que pasaban era un poco como el viejo muro de Berlín en las dos Alemanias. Les tiraban a matar la Guardia Bolivariana y ya la presión era tal que efectivamente han abierto, insisto, el puente Simón Bolívar
y están entrando con ciertas facilidades, es complicada. Estoy también de acuerdo con Jesús de que hay gente que se está un poco aprovechando de la situación, los precios son los más que en Cúcuta, toda esta zona es la zona más cara con diferencia de Colombia, pero un precio es una cosa que te vale en Bogotá, no sé, una chocolatina, por decir una cosa sencilla, 20 pesos, pues en Cúcuta puede valer 200 pesos. Yo creo además que en la región hay una proximidad geográfica, social, humana, folclórica, de todo tipo, que yo creo que favorece ese flujo, ¿no? Bueno, dicen que Maduro, y además ha enseñado el carnet de identidad y tal, que Maduro nació en Cúcuta. O sea, la madre es colombiana y el padre iba a decir, no lo digo. El padre, bueno, en fin, la madre es colombiana, pero él hay muchas veces que se ha sacado siempre que era colombiano. Vamos, se ha sacado incluso el carnet, la cédula de ciudadanía de colombiano. Bueno, pues estamos escuchando a nuestros tres expertos en temas hispanoamericanos, Jesús Cabezón, Federico Luciano Pombo, Jesús Herrera. Nos vamos 500 kilómetros arriba. Hemos estado a 7.000 a Venezuela, 8.000 a Colombia, nos vamos a 8.500 a Nicaragua. Vamos, un país que a Federico Luciano Pombo le trae los recuerdos. Yo quiero decir una cosa. No, déjame a mí, es que estás acostumbrado a tu programa a dirigirle. Déjame que le dirija yo. Perdón. Déjame que si no te importa. Vale, no me importa. Sé que es un país que a ti te vuelve loco. Y no Que solo a mí, ti te vuelve loco y que por algunas actuaciones ya no te sorprende tanto. No, vamos a ver, este señor que está Sí. a mi izquierda, como tiene que ser, alguna vez lo hemos comentado, que a mí me decía, Federico, yo si alguna vez tengo que irme a un país a vivir, te querías ir ¿te acuerdas? A Nicaragua, me lo has dicho siempre. ¿Es cierto, Jesús? Te dije exactamente, si yo fuera multimillonario y pudiera Hombre, elegir sí, dónde ir, Hombre, iría a no me hagas- pasar hombre, no me una hagas- La premisa es muy importante. Así es. Bueno, a lo mejor tantos detalles. podría haber elegido El Salvador también, o Guatemala. Yo tengo mucho cariño, casi tanto como los que tiene Jesús y los que tiene el otro Jesús Cabezón y Jesús Herrera a Nicaragua. Yo quiero mucho Nicaragua, he ido muchas veces. Y has tengo muchos traído a contactos. buenos amigos sí, he traído a buenos a amigos. España, a Santander. Ayer hablaba con él, con el comandante Cero, con él en Pastora, que estaba así muy, bueno, a su estilo. Pero sí, parece que había tenido un enfrentamiento muy... Era el único comandante que le quedaba a Daniel, porque incluso Bayardo Arce, Bastardo Arce, que le llaman ahora... Mira, cuando en Managua, en todas las ciudades y pueblos de Nicaragua, se dice la frase de los estudiantes, porque ahora no son estudiantes, son la Iglesia Católica, sectores muy importantes de los empresarios, son obreros y tal, que dicen Ortega y Somoza, la misma cosa, algo pasa. Y yo también tengo que decirlo, reconocerlo en tu prestigioso programa. Yo personalmente tengo simpatía personal a Daniel Ortega Saavedra. Yo tengo una... ¿Ah, sí? Yo no puedo remediarlo. Yo tengo simpatía. Yo he estado con él. A mí me parece un hombre encantador. Ha estado casi 14 años en la cárcel. Que es mucho de las... Eso lo decía Pastora siempre. Tiene Ya, unas pero cosas- de No, los yo se lo tiempos, justifico, de es los un tiempos los asesinato. presentes, ¿no? No, vamos a ver. Ellos echan todo el pueblo, la mayoría a la bruja, que es bruja, pero bruja es de brujería negra. Echan culpa a la Yayo, ¿no? A Rosario Murillo. Fíjate en Nicaragua, que hay un gran poeta a mi izquierda otra vez, y lo sabe. En Nicaragua, que todo el mundo escribe muy bien poesía. Bueno, ella es mala, o sea, es que además es la poetisa peor de la historia de Nicaragua, hasta eso. Pero, fíjate, Daniel, yo personalmente me parece era un tipo muy agradable, era un tipo honesto, se la jugó, le sacó Eden Pastora, le salvó la vida porque sacó a todos los presos políticos, empezando por Tomás Borja y terminando por Daniel Ortega. Pero quiero decir que, bueno, ahora llevan 100 Lo dices por el 36% del desempleo, porque la gente está preocupada, porque hay un 47% Y sobre todo que habla del coste de la vida. Sí, seguro. Sobre todo ese intento de reforma del seguro social que está un poco en el Claro. origen de la convulsión actual, ¿no? Claro. Sí, ha sido una vez, lo han vuelto para atrás, pero no ha podido. Era un subir, les quitaban el sueldo, les reducían el sueldo y subían el porcentaje que tenían que pagar a la seguridad social. En un país como Nicaragua, que la seguridad social es una cosa, hay un poco, es decir, cubre a la población en Managua, en Masaya y en Granada, porque en las zonas rurales no saben lo Ha que ido es eso, Jesús vamos. Cabezón a peor, está estancado, esos vaivenes de... Tú eres muy crítico, Nicaragua. además. Sí. Jesús es muy A crítico. peor. A peor. A peor, hombre, Sí, a peor. Jesús es muy a peor. crítico con el tema. A peor, es decir, una revolución como la sandinista, que es capaz, con muchos muertos, de derribar a Somoza, no se merecía el sandinismo que después de unos años, bastantes años,
tengamos ahora como referente del sandinismo a un personaje tan siniestro como Daniel Ortega, absolutamente chinao, y a su señora esposa. Es decir, es la peor fotografía que pudieran dejar a la historia el sandinismo. Peor no se podía haber ido. Cuando los sandinistas pierden las elecciones con doña Violeta, las pierden después en el 89. ¿Que tú estás allí? ¿Tú estás allí? Y las vuelve a ganar después. Una vez que las gana Daniel Ortega, dice, ahora es la mía. Y ahora es la mía, y lo que hace es reformar la Constitución y decir a los empresarios, vosotros gobernáis económicamente el país, yo gobierno el país políticamente. Pacto, y les doy de comer a estos liberales que están también en la Asamblea, configuro una mayoría absolutamente estable para reformar la Constitución y hacer lo que a mí me da la gana y perpetuarme en el poder. Y eso es lo que hace Daniel, acompañado de un núcleo duro muy pequeño, muy reducido, pero que es el que detenta el poder. Y ha llevado a Nicaragua a una deriva absolutamente peligrosísima, peligrosísima. Porque además, tú hablabas antes de las sociedades civiles, es decir, estos tipos siniestros, lo que hacen, entre otras cosas, es desarticular a la propia sociedad. En Nicaragua hoy no hay una oposición articulada. Es decir, la oposición la representa algún empresario, algún gran empresario, la representan algunos medios de comunicación que han sido capaces de mantener su independencia y los movimientos populares, es decir, las madres, los estudiantes, es decir, pero no hay una oposición articulada, porque Daniel y su gente se ha preocupado muy mucho de deshacer cualquier intento. Y ahora nos encontramos con un país como Nicaragua, es un país pequeño, un país muy dependiente de ayudas de fuera, pues en una situación desastrosa, ¿no? Con unos patrioteros que tiene detrás Daniel Ortega, que son realmente fuerzas paramilitares, que son las que sacuden. Los 7 hijos que tiene, por ejemplo, que no son de él, son de A mí Rosario. parece ser, yo leí en las últimas horas que esa coalición que tú describías muy bien, de decir, bueno, los Ortega hacen política y los empresarios llevan la economía, parece que se ha roto esa coalición, y eso parece ser yo creo que un indicio de mejora de la situación. Yo os quería preguntar una cosa, porque conocéis mucho mejor que yo quería decir un país. dato, si me permitís. Rápido, que quedan 3 Lo que minutos. decía Jesús, es cierto, él hace el primer pacto, ya cuando ya no existe el sandinismo, es con Arnoldo Alemán, que es, en Nicaragua ha habido mucho corrupto, pero ha sido el presidente más corrupto en la historia de Nicaragua, que es mucho decir. Con Ortega. Exactamente, es el gran pacto. Arnoldo pacta con Ortega. Exacto, los grandes enemigos gordo son liberal exactamente, pacta con Ortega. exactamente. El sandinismo es llamativo, que es casi el primer régimen revolucionario que convoca unas elecciones libres y las pierde. Yo os pregunto, me da la sensación, ¿qué pasa? ¿Que Ortega aprendió de aquella y ya no está dispuesto a que le vuelva a pasar? Hombre, en aquel momento, aquella noche en que pierde el sandinismo, el Frente Sandinista, las elecciones, hay muchas dudas de entregar el poder. Entregan el poder, entre otras cosas, por presiones internacionales y le dicen, habéis perdido, habéis convocado elecciones, habéis dado un ejemplo de democracia, habéis perdido, tenéis que entregar el poder. Y lo entregan. Tardaron prácticamente, yo creo que en reconocer la derrota 9 o 10 horas. En el tema de las coaliciones fuera del ámbito, es decir, la gran coalición que tenía Daniel Ortega y su señora era con el arzobispo o cardenal, no me acuerdo ahora cómo se llama. Obando y Bravo. Bravo y Bravo. Orlando y Bravo. También otro personaje siniestro de la historia nicaragüense. Pacta con personajes tan siniestros que andan por ahí como Belén Pastora. Es decir, personajes absolutamente... Pastora puede ser cualquier cosa menos... No digas eso, no digas eso, que acabamos el programa mal. Bueno, pero ¿cómo puedes decir eso? Tú que has comido con él, que has estado con él, que has abrazado con él. Con la jerarquía. Rompe con la jerarquía. Bueno. Después de haber pactado el no al aborto... Ya me está con Jesús, no se recabaja por eso ni por nada. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿Qué cosa? porque me imagino que este programa llegará seguro. Hombre, que llega, lo mando yo. A los Ortega. Federico sabe las palomas mensajeras que manda directamente ya a esos países. Oye, que es una gozada haber compartido estos momentos con vosotros, que nos habéis aclarado algunas dudas que teníamos sobre Venezuela, Colombia y Nicaragua.
que otro día tenemos que ir a otros países, porque vosotros conocéis de todo, de otros países hispanoamericanos, y que la gente lo agradecerá. En este jueves, hemos hecho ahí un break, porque como ustedes conocen toda la moción de censura, a estas alturas ya de la noche, jueves de Corpus Christi, ¿qué quieren que les diga? Mañana será otro día y el lunes otro día, y que la vida continúa, que no se acaba el mundo, de verdad, no se acaba el mundo. Jesús Herrera, que ha sido un placer. Un placer. Federico, Espero que el mismo placer, querido Claudio, Carmelo. Don Jesús Cabezón, Gracias. que muchísimas gracias. La próxima semana, por cierto, espero que con un poquito más de tranquilidad, vamos a invitar al ganador de las primarias hace 5 días del Partido Socialista, secretario general Pablo Zuloaga, que se ha convertido en 5 meses un experto en un máster de primarias, un experto en máster de primarias. Le vamos a tener aquí en estos mismos estudios. Estará Juan Orzamena, repetirá Jesús Herrera y un servidor. Hasta la semana que viene. Duerman tranquilos, de verdad, que no viene el coco. Duerman tranquilos. Mañana espero, si Dios quiere, que amanezca. Seguro que sí. Gracias. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.